Hola, cordial saludo. Muchísimas gracias por conectarse nuevamente con nosotros después de unas largas vacaciones. Hoy en A Fuego Alto vamos a hablar de lo que a nosotros nos gusta. Vamos a hablar de política, de amistad, pero sobre todo de porvenir. Y para eso he invitado a una gran amiga que tiene un conflicto o muchos conflictos desde lo territorial, desde lo transcontinental, pero sobre todo desde lo emotivo alrededor de cómo se hace la política desde el amor eficiente. Quiero presentarles a ustedes a mi gran amiga Donka Atanasova. Hola, hola a todos y a todas, ¿cómo van? ¿Qué están? Hola, amor. Bueno, es costumbre en este programa que las personas se presenten por sí mismas. Nos gustaría que desde esta hora de la autoidentidad, desde la identificación propia, puedas decir, bueno, ¿quién es Donka Atanasova? Bueno, Donka es una socióloga de la Universidad Nacional. Soy una mujer que llegó a Colombia hace ya 33 años. Me quedé porque me enamoré realmente de la forma en la que la gente en este país construye organización social, cómo es capaz de luchar por sus causas, por una vida digna, por trabajo mejor, por mejores condiciones, por justicia, por memoria, muchas de las cosas que esta casa es también aquí en esta región. Seguí estudiando, estudiar me encanta, leer me encanta, trabajar me encanta, investigar me encanta. He sido docente durante muchos años e investigadora. También he sido funcionaria pública, fui directora de seguridad de Bogotá, también subdirectora de participación. Actualmente soy concejala de la ciudad de Bogotá por el Pacto Histórico, también hago parte del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático, del Comité Nacional del Pacto Histórico, y durante más de 25 años he hecho lo que más me apasiona, que es trabajar con comunidades en la organización y fortalecimiento del poder popular. Me encantó cómo pudiste decir todo eso en tan poco tiempo. ¿Hace cuánto nos conocemos? ¿15, 20 años? No, 20, 20, 20, 20. 20 y algo. No se nos nota, pero son nada de estos años. Bueno, Donta, hay hay algo muy importante que nosotros hemos podido construir a lo largo del tiempo y es como la esperanza de la transformación. Yo reconozco en ti una mujer revolucionaria y creo que tú reconoces en mí un hombre que quiere ser revolucionario, un revolucionario wannabe, a diferencia de muchos ahora que solo se identifican como progresistas. Y por eso quiero también que tú estés en este espacio para que nos ayudes a plantear cuál es la discusión de este momento político. Nosotros tenemos un momento político. No podemos decir que este espacio es el gran espacio de nuestras vidas, que esto fue lo que nosotros siempre luchamos y albergamos. Esto es un momento de lo que quisiéramos que fuese parte del trasegar a lo que nosotros queremos adaptar, que es una transformación estructural de nuestra sociedad. Y a partir de ello yo quisiera plantearte que hoy discutamos de cuál es el porvenir o el devenir de lo que nosotros hemos ayudado a construir y le hemos metido la ficha, que es el pacto histórico. ¿Cuál es ese devenir? O sea, y me gustaría que lo planteáramos tal vez en tres momentos. Digamos. Precongreso, congreso, presidenciales. Entonces, en esos tres tiempos, o sea, como pre, durante y post, me gustaría que nos plantearas como, bueno, ¿qué es ese devenir y cuál es ese accionar político? ¿Cuál es esa praxis de la filosofía que nos plantea Gramsci alrededor de qué tenemos que hacer en estos tres tiempos? Pero antes de eso, quiero que nos expliques a todos cómo una hermosa mujer de Bulgaria llega a Colombia y renuncia al primer mundo para quedarse trabajando en este platanal con toda esta carga machista. O sea, tú en este momento tendrías pasaporte de la Unión Europea tranquilamente, ¿cierto? Ahora que Bulgaria acaba de entrar a ser aceptada a la Unión Europea, Al primer mundo ahora. al primer mundo ahora sí de verdad. Después de ser el segundo y medio. El segundo y medio, el 2.5. Yo creo que yo te caí bien fue cuando yo me presenté y te dije, hola, me llamo Stalin. Conexión eslava, paneslava. Ahí está. Ahí vamos. No, yo llegué a Colombia
Llegué a Colombia el 15 de abril de 1993, que fue el día en el que explotó la última bomba que Pablo Escobar colocó en el centro comercial de la 93 en Bogotá, que fue, digamos, muy traumático para nosotros. Llegamos porque mi papá fue embajador aquí, fue el último embajador que tuvo Bulgaria en Colombia, y llegamos y, digamos, fue esa primera etapa pues, de vivir aquí, que al comienzo para mí fue muy duro la adaptación, pero luego, digamos, empecé a conocer más este mundo de la organización social, de la gente movilizándose, luchando, haciendo cosas. Empecé a conocer mucho la realidad del país, a viajar. A mi papá le encantaba viajar, entonces era un hombre que nos íbamos como a conocer las regiones con la gente, también de manera muy sencilla, muy, muy, muy tranquila. Y bueno, eso fue algo que a mí me fue enamorando, y ya cuando mi familia pues tuvo que volverse a Bulgaria, yo decidí quedarme, pasé a la Nacional a estudiar sociología, y bueno, eso también me ayudó como... ¿Cuántos años tenías cuando tu familia se devuelve a Bulgaria y tú decides quedar? 17, 18 casi. Yo hubiese sido papá tuyo. ¿Cuál? ¿Qué es eso? Cuando tenga propia autonomía se va solita, mi amor. Hubo algo, Abril, para que te quede claro, ¿no? O sea, hubo algo que ayudó, que fue el cambio de colegio, de educación, fue muy difícil. Entonces yo, pues digamos, en efecto me dijeron devuélvete, y yo intenté devolverme, pero el cambio de colegio de aquí para allá, en solo un año que me quedaba colegio, era muy difícil. Entonces me quedé, realmente fue terminando el bachillerato, y luego... hiciste trampa a tu papá, es la verdad. Dime la verdad. No. O sea, ya puedes confesarlo. No, realmente Hiciste esa trampa. fue la razón formal, pero ya luego yo me fui amañando y me amañé, y digamos, hay que decirlo, para mi papá nunca fue fácil entender exactamente por qué, ¿no? También le daba mucho miedo, porque estas épocas, y para mi familia en estas décadas, pues fueron décadas muy, muy duras, ¿no? De mucha persecución, de muchos asesinatos, de líderes sociales. El movimiento estudiantil pues fue uno de los procesos más perseguidos también, junto con los procesos campesinos, los procesos de, digamos, de construcción de organización social en lo urbano. Entonces eran todos procesos donde yo trabajaba, y claro, para mi familia era de verdad. Y era la época dura, y era la época dura de los capuchos de la Nacho. Claro, pues era la época de los 90, yo entré a la Nacional en el 98, y bueno, los 2000 fue una época muy difícil de las luchas estudiantiles, mucha persecución de la gente, y bueno, y con eso Plena conecté hegemonía también, paramilitar. claro, fue el momento de auge del paramilitarismo en el país, ¿no? Desde finales de los 90 hasta finales de los 2000, de la primera década de los 2000. Y eso conecto a la otra pregunta, y es, yo creo que nosotros en efecto estamos viviendo un acontecimiento social. O sea, Colombia está en un acontecimiento histórico que se ha construido a lo largo de las últimas décadas de lucha. Si bien el pueblo colombiano ha venido luchando siempre, organizándose, digamos, un poco buscando gestionar y hacer posible su vida digna, a pesar de un Estado construido en contra y a espaldas de la gente, a pesar de una institucionalidad que no funciona para la gente, a pesar de muchas cosas, la gente siempre ha ido, lucha y lucha y lucha, y salga adelante y salga adelante. Pero en los últimos 20, 25 años en este país sí se ha ido configurando un momento histórico, digamos, distinto, que es el momento histórico que todavía estamos viviendo, y que tiene que ver con una serie de rupturas, pero también con una serie de acumulados de la capacidad de movilización, de la forma como la gente se organizó y se movilizó en las últimas décadas. También hay que decirlo, y tú lo planteabas ahora, y es, nosotros somos una generación que, bien o mal, sobrevivió, ¿sí? Y eso es algo que es muy evidente, por ejemplo, en el escenario de la izquierda hoy en día, donde tenemos después de nosotros, después de esta generación, que no voy a decir cuántos años son, pero después de esta generación, de ahí para arriba, hay un hueco, ¿no? Hay una generación que nos falta. En muchas regiones tienes la gente de nuestra edad, y luego de eso tienes la gente ya mucho más mayor, o digamos, gente obviamente más joven que nosotros, que sigue y sigue llegando y sigue construyendo y sigue ganando espacios, pero hay una generación que nos falta, ¿no? Y fue una generación pues muy golpeada por el paramilitarismo, por la persecución de Estado en este país, por los crímenes de Estado, por una élite política absolutamente sangrienta y, digamos, incapaz de reconocer la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad de visiones, de formas de vida que este país tiene. Y creo que justo ese acontecimiento histórico lo que ha ido haciendo es dándole lugar a esa diversidad.
yo no creo que el acontecimiento solo nos pertenezca a nosotras en la izquierda, ni solo le pertenezca a Petro como figura política o a los demás y demás hombres y mujeres que estamos allí, sino que es un acontecimiento que la gente ha construido, o sea, lo ha construido el país. El país se hartó de esa manera autoritaria, el país se hartó de tanta muerte, el país se hartó de tanta guerra, de tanta corrupción, de tanto abuso de poder, y creo que eso fue generando ciertas maneras como búsquedas en distintas fugas, porque tampoco es una cosa monolíticamente organizada, ni perfectamente organizada, ni mucho menos, tiene muchas falencias y muchas fugas por todo lado, pero digamos hizo que estallara una posibilidad de cosas distintas, donde la diversidad también como que se fue colando por estos huequitos. Yo cuando hablo con mis estudiantes muchas veces o con gente que no necesariamente está metida en la política, yo les digo que este momento que estamos viviendo es que estamos empujando una puerta muy pesada, muy pesada, que es la puerta de la historia, y la hemos logrado empujar un poquitico y como meter el pie, ¿no? Cuando uno mete el pie para que no le cierren la puerta en la cara, pero ahí estamos, o sea, ni le hemos logrado abrir completamente, ni hemos logrado atravesar para, como decía Allende, caminar las grandes avenidas, ni hemos, no, ahí estamos con la puerta entreabierta, con el pie metido, adolorido de tanto machucón, pero ahí estamos, como aguantando a que no nos cierren la puerta en la cara, y ese es justamente eso que mucha gente llama un momento de transición también, que pues que estamos viviendo. Si logramos transitar hacia el que la gente tenga más derechos, más vida digna, la posibilidad de que la democracia se profundice y de verdad se instale como la forma de toma de decisiones en este país, si tenemos que las fuerzas militares y la policía se democraticen, que digamos el trabajo esté al acceso de la gente, que la salud sea para todos y todas, eso ya será un momento, digamos, de cambio y transformación mucho más profundo. Por ahora estamos empujando la puerta y tratando de que esa transición sea posible, digo yo. Ay, muchas gracias por esa imagen, me va a hacerme mucho. No, papi, no sé, apenas estamos metiendo el pie. Pero bueno, muchas gracias por esa presentación porque nos abre de antemano toda la discusión, mi Donki. Si hay algo que tal vez yo tengo en una conflictualidad muy grande, es como que estas nuevas generaciones tienen un lugar de disputa tan diferente porque es que encuentran a Uribe defendiéndose. Nosotros encontramos a Uribe dándonos duro. O sea, como... Sí. Yo me acuerdo mucho y por eso siempre estaré agradecido contigo. Una vez, en una de las tantas amenazas que recibí, fue como ya está comprado el tiquete, 20, te escondes acá tanto tiempo, resuelve. O sea, como cuando todo estaba en contra, la solidaridad de nuestra generación ayudó mucho. Y yo me di cuenta de algo de eso por la cercanía y la contradicción con mi viejo. Era como que ese vacío que tú dices también pasaba con la generación siguiente. O sea, como que hay un vacío de la generación de mi papá con nuestra generación y de la generación nuestra con la que vino después. Pero claro, son las dos olas de violencia que se vivieron ahí, ¿cierto? Que ellos vivieron, que generó como esos tránsitos que casi que a nuestra generación la obligaron a ser una generación bisagra. Sí, como que nos toca. Entonces, claro, uno como que se encuentra con los chicos de la primera línea en el estallido y es como, ¡ah! Pero se encuentra con los cuchos y dice, no, esto hay que organizarlo, hay que direccionarlo. Entonces está uno ahí como en esa agua entreverada, como si estuvieras en la ciénaga, que es complejo, pero también muy enriquecedor. Pero bueno, cerremos ahí. A partir de ese cierre, entonces sí es como, bueno, Los 3 momentos. tenemos 3 momentos. La previa a estos 3 momentos es lo que hemos logrado en todo esto y era lo que tú describías. ¿Cómo está? Primero, en clave de descripción y segundo, en clave de activación del primer momento, es decir, del preelecciones a Congreso. Mientras lo piensan, vamos a hacer pastas, como cosa rara en este programa. Pero tú y yo tenemos un gran amigo en común, y es Tito. ¿Te acuerdas que Tito hizo la pasta Tito, el pesto Tito, el pestito, que era como el pesto con suero, y hizo esta vaina que aquí la hemos usado antes en otros programas, pero creo que es un bonito homenaje para Tito.
para Nadiezda, su compañera, para mis ahijados, que son sus hijos, tratar de recordar estos espacios, porque de mis espacios con Tito era cocinando con él, hablando de política con él, cuando me contaba de todos los partidos comunistas de Europa y cómo no eran tan disímiles a lo que pasaba en Latinoamérica, aunque nosotros creíamos que sí. Vamos a hacer también otra pastita para compartir, para poder mezclar, que es una pastita de 3 quesos, y eso es porque tenemos una invitada que siempre le gusta eso, una de las invitadas de público, y vamos a hacer un asadito, un lomito, asadito, con otras 2 que 3 y una verdurita salteada, que es la que estamos picando, que ahora me toca aprender a picarlas de a pedacitos porque en un programa un chico se iba asfixiando por Ay, claro. la lacrimógena de la atrás. Pero bueno, listo. Pero si me vas asfixiando, te aviso. Vamos. Bueno, listo, mi donkey. Entonces ya empezamos con la cocina. Ya sabemos que vamos a cocinar, sabemos de qué vamos a hablar y por eso te pido que abordes los 3 momentos. Bien, ¿ves? Yo creo que es importante un poquito un preludio previo a esos 3 momentos y es simplemente como hablar del carácter del pacto histórico, ¿no? Yo creo que siempre es importante decir que el pacto histórico no solamente es un partido político, sino es una consigna, sino una enunciación de una estrategia, bueno, se quiere una táctica del momento, ¿no? Y tiene que ver con que cómo en este país hacemos justamente un alto en el camino, un pacto histórico que nos permita pactar sobre lo fundamental, ¿no? Que son un poco estas reformas, estos cambios, esta profundización de la democracia, este freno a la desigualdad, esta democratización de las Fuerzas Armadas, este acceso a derechos para la gente. Todo esto es como un alto en el camino que como país tenemos que hacer para, digamos, lograr pasar a otro momento histórico. Y el pacto en este momento ya en su dimensión de partido político, pues es justamente una herramienta política para ello, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, no es cualquier otro partido político, no es una fuerza política más, es un instrumento político, un vehículo político que nos permita dar ese tránsito. Por eso también en el pacto hay una diversidad, ¿no? No somos solo la izquierda, no solo es el progresismo, no solo es la socialdemocracia, ¿cierto? Hay todo esto, no solo son procesos y organizaciones sociales, todo esto está mezclado, ¿por qué? Porque hay como una especie de acuerdo sobre lo fundamental que debemos movilizar nosotros y nosotras. O sea, somos el actor político que si no se organiza para movilizarlo, de pronto los otros y otras que pueden estar de acuerdo en cosas de esas, pero no se van a poner la camiseta, la 10, ¿cierto? Para movilizar eso. A mí me parece que es muy importante que la gente entienda ese carácter del pacto histórico. Ahora, como el pacto es suma de todos estos, de todas estas unos vectores en disputas internas. Tenemos claro que sí disputas internas, estamos de acuerdo sobre estos asuntos fundamentales, pero tenemos distintas maneras de hacer la política, distintas formas de entender, digamos, la importancia de ciertos escenarios, distintas formas de pensar el gobierno y demás. Pero justamente por eso también hacia adentro tenemos que construir unos acuerdos que nos permitan funcionar sobre unas pautas comunes que digamos, yo hago parte de un proceso que se llama Fuerza Común y tiene mucho que ver con eso, van a hacer una fuerza común entre todos y todas para empujar estas cosas. Entonces, por eso estos 3 momentos que tú has mencionado muy bien son parte de entender las pautas de esa construcción común como momentos de tránsito del partido conectados con ese momento histórico del país que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué pautas estamos construyendo allí ya desde Pacto Histórico? Lo primero es que en este momento ¿sí? Una cosa muy importante es que el partido tiene que ser un partido. Tenemos que tener una sola figura política. Hasta ahora el pacto histórico en su dimensión de pacto pues ha sido una coalición, que es una figura que genera bastante inestabilidad en términos de la permanencia, en términos de la construcción de acuerdos, en términos del cumplimiento de un solo programa, etcétera, etcétera. Ya lo hemos visto. Pero además como es una figura que nunca se había utilizado en la historia de nuestro país, en la dimensión como la hemos utilizado como pacto, pues la han utilizado para construir casi que jurisprudencia en contra de nosotras y nosotros. Por eso perdimos tantos cupos de Senado, ¿cierto? No los perdimos, digamos, se fueron reemplazando, tenemos los mismos 20, pero digamos se fueron cambiando porque la manera de comportarse en la construcción de coalición
pues era jurídicamente inédita hasta ese momento, entonces nos la fueron jugando muchas veces en contra. Somos un partido hoy en construcción, estamos justamente en este proceso de formalizar que el pacto histórico sea un solo escenario político, lo cual nos va a implicar ir construyendo unos acuerdos organizativos que ya se han ido dando, ya hay unos acuerdos y unas orientaciones sobre cómo debemos ir construyendo los comités del pacto histórico a nivel departamental, municipal, local, ¿cierto? Cómo vamos construyendo estos acuerdos políticos, cómo le damos cabida a los distintos. Por ejemplo, es una cosa muy interesante en la circular organizativa local y regional del pacto que salió, y es que plantea que hay que darle cabida a las distintas expresiones, ¿cierto? Hay 4 partidos que por ahora somos los partidos fundantes, esperamos ser 5 ahora con la aprobación de progresistas, además del Polo Democrático, el Partido Comunista, la UP y Colombia Humana, pero hemos dicho, hay expresiones regionales o locales que deben tener cabida. También la minga comunitaria, social y comunitaria es, digamos, fuerza integrante del pacto histórico, fundante del pacto histórico, y esto hace que también se reconozca una diversidad en términos de expresiones sociales y de fuerzas vivas que, digamos, en las distintas regiones existen, en otras no, o existen de distintas maneras, también hay que convocarlos. Esto hace que en este momento la construcción de los escenarios departamentales, municipales, regionales del pacto es muy importante, hay que decirlo, ahí hay que sanar muchas dificultades, hay que construir pautas comunes de una manera, digamos, priorizando lo que nos une y no lo que nos divide, pero también, digamos, sabiendo decirnos entre nosotros, oiga, hace unos años de pronto no la hicimos bien, aprendamos a construirlo bien. Aquí en Magdalena necesitamos pautas de este tipo, allá en Antioquia otro tipo, en Bogotá otro tipo. Entonces, eso es muy importante en ese momento. Sin eso, los otros momentos se nos pueden descuadrar mal, porque si nosotros hacemos de este hervido que hoy en día tenemos, de este estallido de gente, de este hervor, de este sancocho, digamos que estamos cocinando el sancocho nacional, si no le damos las herramientas políticas para que exista en medio de su propia diversidad, vamos a matarlo nosotros mismos. Entonces, este momento es súper importante. Entonces, yo creo que ahí es clave invitar a toda la gente que de verdad le metamos la ficha, de verdad le metamos bondad, le metamos comprensión, le metamos mucho diálogo, le metamos de verdad priorizar lo común. Ha habido dificultades entre nosotros y nosotras, pero es mucho mayor el reto, digamos, como la posibilidad de construir un futuro, esto que tú decías al comienzo, que tenemos. Entonces, creo que es lo que hay que priorizar. Ese momento va de aquí a octubre y ahí hay un hito, digamos, muy importante. Parte de esta construcción de acuerdos comunes nos ha llevado a decir que sí o sí necesitamos tener un momento de elecciones primarias. ¿Por qué? Porque el pacto histórico busca hacer un proyecto que le transmita a la gente un bloque de proyecto de país. No solo le queremos transmitir unas personalidades muy bonitas como la tuya, como la mía, como la de Petro, como la de mucha gente que está por ahí construyendo. Petro, bonito. ¿Cierto? Todo bonito. Digamos, cautivando. Pero, digamos, lo que queremos decirle a la gente aquí hay un proyecto de país, que es esta apuesta que hemos dicho de transformación y esta apuesta de profundizar la democracia, los derechos y demás. Por lo tanto, ahí le estamos diciendo a la gente, apoyémonos como proyecto, no solo como personalidad. Y si es un cambio en la cultura política colombiana, brutal, hasta el momento ha funcionado bien. Además, en todas las encuestas, a mí me impacta mucho ver que en las distintas encuestas hoy el 25%... Porque cuando éramos jóvenes no sabíamos ni cómo aparecer las encuestas. No aparecíamos en las encuestas. Es que cuando construimos el Polo Democrático Alternativo, como juntanza del PDI, de Alternativa Democrática, del Frente Social y Político, del que yo hice parte orgullosamente, digamos que ni siquiera marcábamos en las encuestas. Cuando Carlos Gaviria sacó 2.400.000 votos en aquellas elecciones presidenciales, que a todos se nos salió el corazón, ¿cierto? Y el alma de la emoción, pues eran 2.400.000. Petro ganó con 11.200.000 y punta, ya no me acuerdo el número, pero íbamos por ahí. Entonces, hemos sacado adelante una cosa impresionante, y hoy ver que la gente cuando se le pregunta, oye, tú te identificas como izquierda, o tú sientes que el pacto es un partido que te representa, que más del 20, 25, 27%, dependiendo de la región, la encuesta y demás, diga, sí, ahí estoy, a mí me parece una cosa brutal. O sea, me parece que hemos andado un camino, y es un camino que tiene mucha fuerza, mucho potencial y mucho futuro.
Y por eso, digamos, la idea de que el pacto tenga unas listas cerradas, que sean unas listas cremallera, que le den oportunidades a los liderazgos y demás, que nos apoyemos colectivamente más allá solamente del personaje, es muy importante. Pero también ya, digamos, es un acuerdo y es algo que muchos hemos insistido y muchas desde hace mucho tiempo, y es que tiene que haber una democracia interna sólida que nos permita que haya unas elecciones primarias que ordenen esas listas cerradas. Eso es lo que va a ocurrir el 26 de octubre. Vamos a tener unas elecciones primarias en las cuales vamos a seleccionar el orden de nuestras candidatas y candidatos a la lista al Senado, también en las listas departamentales de las cámaras, y seguramente, eso es algo que todavía se está dialogando de qué manera hacerlo, quién va a ser la persona, hombre o mujer, que nos represente como pacto histórico en la contienda presidencial. Por ahora tenemos unas precandidaturas, ahí está María José, está Bolívar, está Corcho, esperamos que pronto esté, está Susana Muhammad, esperamos nosotras desde el Polo que muy pronto esté Iván Cepeda también en esa contienda, y que en octubre podamos definir quién de esas personas es nuestra ficha común, colectiva, que vaya a encontrarse con los demás candidatos y candidatas del Frente Amplio, que es lo que ocurrirá en marzo, que es el segundo momento. Entonces, en marzo nosotros vamos a tener unas listas compuestas de cámaras y de Senado, ¿sí?, elegidas por votaciones primarias entre nosotros y nosotras, y una candidatura presidencial que, digamos, va a ser nuestra ficha para jugar en un campo más amplio de articulación, en un Frente Amplio. ¿Por qué es importante el Frente Amplio? Porque justamente estamos en ese momento de transición donde necesitamos una fortaleza muy grande, una mayoría cualificada hacia adelante que nos ayude a decir sí sobre estas reformas, sobre estos acuerdos de democratización, sobre estos derechos de la gente, vamos con todo y no estamos solos y solas. Entonces ese es el momento que va a ocurrir en marzo, donde se van a votar las listas a Senado y Cámara, y nosotros necesitamos consolidar mayor presencia en el Congreso. Ya nos dimos cuenta de lo difícil que es sacar adelante las mayorías del Congreso, porque este es un país político, como muy bien lo decían Bateman y otros políticos aquí, ha habido un divorcio muy fuerte entre un país político y el país nacional, el país de la gente, ¿no? El tema aquí es que en ese acontecimiento histórico que dijimos, pues el país de la gente como que está movido y no se está dejando pendejear. Entonces, o el país político se sintoniza con esto, que es lo que muchas veces le hemos intentado decir a las élites y a los partidos tradicionales: amigos, no es por nosotros, no es por el pacto, no es por Petro, no es por Donca, no es por Pepito, por Juan, es porque el país nacional despertó de alguna manera, ¿cierto? Y el país nacional no va a dejar que esto eche para atrás, ¿cierto? Esta derecha que tenemos, esta oposición que hemos tenido, a mí a veces yo me siento sociológicamente a pensarlo y yo digo, pues pucha, o sea, una derecha que su único proyecto es echarnos para atrás, decirnos no, espera un momentico que antes estábamos mejor. ¿Cuándo? Cuando Uribe y la seguridad democrática, y no tienen nada más que decir, nada más, no hay un proyecto de futuro. Aquí hay un proyecto de futuro hecho de diversidad, y por eso estamos construyendo acuerdo con mucha otra gente, y por eso el Frente Amplio en marzo y en mayo tiene que consolidarse. Entonces, pero también por eso necesitamos unas mayorías mucho más sólidas en el Congreso de la República que nos permitan no depender de ese país político viejo, un poco chantajero, un poco triquiñuelo, un poco, ¿cierto?, de los acuerdos así clásicos, sino darle a la gente una salida política, un poco dignificar también la política, ¿no?, que la política se pueda sintonizar con la gente y sus demandas y sus exigencias y su movilización. Lo vimos muy bien con la coyuntura de lo que ocurrió en la consulta popular, en la posible consulta popular, donde la gente se paró y dijo, bueno, o aprobamos esta agenda política o esto va a ser definirse en la calle, ¿cierto? Y ahí yo creo que también hay que decir que al frente del pacto histórico hay una visión política en la cual quienes estamos en los lugares políticos somos importantes, sí, pero solo porque somos un instrumento, una herramienta, una vocería, ¿cierto?, de quienes están en la calle, en el pueblo popular organizado. Pero que no estamos para direccionar a esa gente. Exacto. Nosotros somos para interpretar su clamor. Claro, exacto. Es lo que ellos están pidiendo. Interpretarlo y ayudarlo también a organizar, a construir, a visibilizar, a realizar. Nosotros tenemos que todos trabajar, pero no somos nosotros lo central acá. Lo central es una gente que está movilizando una agenda de país que se ha construido desde las raíces mismas de lo que la gente siente que es su vida y el cambio que quiere tener, y nosotros cumplimos un rol en los lugares donde estamos. Por eso siempre uno dice como
como nos toque donde nos toque, y es que hoy estamos en los lugares de la representación política formal, pero mañana podemos estar en el sindicato, en la organización nuevamente, y ahí seguimos, ¿cierto? Pasado mañana en un espacio de gobierno, pasado mañana en un escenario de la calle, donde nos toque, pero el punto es, tiene que ir avanzando. Por eso también está bien medir estos 3 momentos con los tiempos electorales, pero tener muy claro nosotras y nosotros que no solo estamos en elecciones, estamos dimensionando. Por dos pensando cosas te voy a invitar conocimiento. una copita de Baileys. Primero, porque mencionaste el Sancocho Nacional de Bateman y sabes que esta es la Casa de la Memoria y la Casa de la Memoria está pensada precisamente desde la construcción de memoria territorial, tanto que iba a ser la Casa de la Memoria Jaime Bateman Cayón, pero Choni, mi mamá, me dijo como, vive acá y tú no tienes suficientes amenazas. Entonces, como bueno, Casa de la Memoria. Ya, o sea, como... Y otro porque me parece muy valioso como resaltas que ahora podamos hablar de que, oye, usted se siente de izquierda, ya si la gente no sepa qué es izquierda, dice, como, yo me identifico con esa loquera, sí. Pero yo me acuerdo en nuestro tiempo que uno le preguntaban por la calle, ¿usted es de izquierda? Y uno, no. No, no se podía decir. No, no, o sea, no podíamos aceptar públicamente que nosotros éramos de izquierda. Unas dificultades de las más grandes que tuvo el pueblo en su momento de construcción, ya cuando decidimos juntarnos, que de por sí era difícil entre nosotros, fue que en muchas regiones la gente, o sea, le decíamos, hey, ya tenemos el pueblo, es un proyecto unitario entre todos, y la gente decía, pues yo aquí no puedo decir que soy de izquierda porque me van a matar. Entonces la gente decía, chévere el polo, lo apoyamos de corazón, pero me va a presentar con la personería política de cualquier otro partido, porque si digo que soy de izquierda, pues de pronto no sobrevivo a las elecciones, ¿no? Entonces yo sí digo, pues, pucha, valoremos mucho lo que hemos hecho, el camino que hemos andado, lo que nos ha costado, y lo que vale para este país tener un proyecto de izquierda, de diversidades y plural, que hoy pueda liderar esa agenda y disputarse la conducción de esto. Además, somos gobierno por primera vez y esto sí es una ruptura histórica total. O sea, nunca más, lo decíamos el otro día con un compañero, con Carlos Benavides, que es el presidente del Polo y es un amigo de toda la vida, compañero con el que yo he construido mucho, decíamos, nunca más este país va a escribir la historia sin nosotros o nosotras. Puede que estemos o no en el lugar del gobierno, no, pero ya estamos ahí, o sea, ya no, nadie nos quita lo bailado. Y ahí vamos. Parte de toda esta discusión, Rosar, tú sabes mi profundo amor por la autonomía. Y de ahí mi afecto con y las catalanas. Y entonces cuando charlábamos de eso era como que, mira, nosotros en Cataluña nos encontrábamos que lográbamos más cosas cuando teníamos mayoría en Congreso que cuando éramos gobierno. O sea, era como que, no, yo quiero esto. Y cuando estábamos en gobierno, vamos a hacerlo. Y salía el Congreso o el Parlamento. No, bloqueo. En cambio, después era como, ¿qué quieres? ¿Que te apruebe? Bueno. Apruébame lo mío. Apruébame lo mío. Entonces, como que, oye, qué complejo, pero muy real. Ahí vamos. Listo. Bueno, ya está la pasta en el agua, ya tenemos los vegetales para saltear y es necesario que brindemos para poder decir, vamos a ese segundo momento. Que viene. Ahora, yo considero que es insulso hacer esa distinción entre electoral y no electoral. Si nosotros entendemos la política del lugar de la transformación, sabemos que son fuerzas sociales que buscan la transformación, con la combinación de todas las formas de lucha. Lo único que yo rescato absoluto de todo lo que ha aportado el Partido Comunista a nuestro proceso social colombiano es eso, la combinación de todas las formas de lucha. Y desde ahí te digo que lo electoral es una de las formas de lucha. Sí, sí. Y hay que entenderlo así. Es tan valioso o menos o más, dependiendo del que lo subjetivamente lo valore en su momento, pero lo electoral tiene un valor como una movilización, la movilización tiene porque entre otras yo entiendo lo electoral como una expresión de movilización social. La gente se moviliza, va, plantea, exige, dice, expone, convence. ¿Sí? O sea, antes nosotros, literalmente nosotros decíamos, no, que lo electoral, eso es... No, o sea, ¿cómo hacemos para seducir cada vez más que lo electoral tenga esa representación de cada una de las movilizaciones por las luchas sociales que nosotros acompañamos y que nos identificamos desde mucho tiempo? O sea, cómo yo con el voto
que me movilizo y voto, estoy diciendo educación pública gratuita. Como yo digo, derechos laborales. Como yo voy y digo, democratización del acceso a el Estado en su generalidad. Bueno, y entonces ahí nos queda como todo este contexto que nos reta. O sea, el verdadero asunto es que nos reta. Ya tú hiciste un muy buen enlace entre el primero y el segundo momento. Yo creo que justo esto que tú has estado diciendo tiene mucho que ver con el tercer momento, que es, digamos, el momento digamos, en términos de los tiempos electorales, es el momento de la elección presidencial, la definición de quién va a ser, quién va a, digamos, a estar al frente del próximo gobierno, pero tiene mucho que ver con este contexto profundo, y es decir, ¿qué estamos construyendo? Estamos transformando la cultura política de este país. Hay una gente que el pueblo entero, digamos... ¿La cultura política de este país nos está transformando? Yo, Eso me preocupa mucho. Yo quería decirlo un poco por lo que tú decías del tema de lo electoral y lo no electoral. Claro, yo creo que en efecto todas estas cosas están conectadas, porque nosotros tenemos una visión integral de la política en la cual las elecciones son parte de lo que hay que hacer para, digamos, construir política en general, construir poder en general y usar el poder con un propósito que es un propósito de transformación, no con un propósito de statu quo, no con un propósito de acomodarme yo y demás. O de simple disputa del poder. Pero o sea, eso está en que no lo tengas tú para que lo tenga yo ese sentido y que yo haga lo mismo que haces tú. No. Exacto, no, eso no es. Pero justamente yo creo que lo electoral en este momento cumple un rol importante es también porque ese campo está en disputa. Porque en este país siempre se ha visto el proceso electoral y el poder político formal como algo que ya está dado. Está ahí, ¿cierto? Son los mismos de siempre, 45 familias que han estado ahí al frente del gobierno siempre durante 200 años. Ah, bueno, y son los mismos empresarios, son los mismos que hacen la plata. Ah, bueno, y son los mismos que entre sí se van acordando y van manejando todo. Ah, bueno, y han manejado el Estado y lo han construido además a su imagen y semejanza para que les sirva a ellos. Tan así que nuestra clase política y nuestra élite, digamos, económica, que son lo mismo, que han sido lo mismo durante 200 años, han hecho el Estado para que les sirva a ellos. Ni siquiera se han enriquecido a punta de dinámica económica capitalista tradicional, donde ellos tienen que a partir de ese trabajo y esa producción ganar recursos explotando a los trabajadores. Ni siquiera han hecho eso en el pleno sentido de la palabra, no porque no sean explotadores, sino también sí lo son, pero me refiero se han dedicado a despojar lo público toda una vida, 2 siglos. O sea, su plata en sus bolsillos es la plata que han sacado de lo que es de todos y todas. Entonces sí tenemos un reto muy profundo que es transformar el Estado. Cambiar el Estado en este país es algo muy difícil y lo hemos sufrido y lo hemos sudado. Y también hay que decirlo, en esto también gente que ha hecho parte de nuestros proyectos políticos ha pelado el cobre, lo ha pelado el cobre, ¿cierto? Ha llegado también a robar o a buscar robar. Por eso yo creo que cuando intento decir, son los mismos de siempre, no somos los mismos de siempre. Ah, que si hay gente que la ha embarrado, sí, claro que sí. Porque somos seres humanos. Decir, no, aquí todos somos perfectos. No, hombre, aquí también hay gente que se ha dejado tentar por el poder, que le gusta la plata, que quiere decir, ay, si estos lo hicieron durante tantos años, yo también. ¿Por qué no lo voy a poder hacer yo? ¿Por qué no me va a tocar ahora a mí? ¿Cierto? Hasta gente que dice, le ha tocado tantos años a los otros, entonces ahora nos toca a nosotros, llenémonos también de plata. No, ese no es el sentido de esto. Pero ¿dónde está la diferencia? Que tenemos un presidente que ha dicho, usted está robando, se va a mi hijo. Y no solo se va del gobierno, sino que además lo van a investigar y si lo tienen que meter a la cárcel, lo van a meter. Tiene que devolver la plata, tiene que devolver los bienes, o sea, no vamos a permitir que esto ocurra como si nada aquí. Esa es la diferencia entre nosotros y los otros. No que no nos equivoquemos, sino que cuando nos equivocamos, enfrentamos, primero es una equivocación, porque no estamos llegando para robar. Quienes lo están haciendo son un error en este proyecto, ¿cierto? Pero además, segundo, es porque no vamos a dejar que este error simplemente pase de largo y ya, sino que lo vamos a frenar. Por eso no da igual quién se elija en este nuevo momento, digamos, de transición. Uno, porque es importante consolidar esa transición. Vuelvo al ejemplo de la puerta.
Si nosotros no logramos que este segundo mandato de gobierno, digamos, de este proyecto político, nos lo estamos peleando para protagonizarlo, no como protagonistas personas, sino como proyecto político protagonizar el gobierno de este país, porque necesitamos terminar de empujar esa puerta, o sea, que en vez de que se nos cierre en la cara, la logremos abrir y por esa puerta pase toda la gente que tiene que entrar para cambiarle el rostro al Estado en este país, para cambiarle el rostro a las reglas de juego, para seguir garantizando que la economía popular también haga parte de la legislación del país y de las dinámicas reconocidas de la economía, tantas cosas que estamos haciendo, ¿cierto? La reforma agraria, consolidarla, los cambios en los sistemas de salud, de pensiones, de educación, de lo laboral, sino también porque nosotros nos estamos justamente disputando este cambio en el Estado. Por eso no da igual quién esté al frente del gobierno y por eso ese tercer momento, que es la elección presidencial, que va a primera vuelta en mayo y segunda vuelta en junio, después de haber consolidado un frente amplio que busque consolidar la mayoría política, pues es muy importante, porque el país está cambiando y necesitamos ayudar que quienes conduzcan ese cambio no lo conduzcan hacia atrás. Les voy a poner un ejemplo de lo que está ocurriendo en Bogotá, por ejemplo, con el gobierno de Galán. Ahí también están ocurriendo cambios. Bogotá es una ciudad que ha sido pionera, ¿cierto? En muchos, por ejemplo, en el reconocimiento de las diversidades, en el darle un lugar a la mujer en los cambios institucionales, tener una Secretaría de la Mujer, unos cambios frente al cuidado, al sistema del cuidado, un reconocimiento de la diversidad sexual, pero también una cobertura educativa plena cuando en ese país ningún municipio, ningún departamento la tenía. Muchas cosas Bogotá ha sido pionera. Hay gente, por ejemplo, Galán ganó la alcaldía de Bogotá y está diciendo de alguna manera, conduciendo ese deseo de cambio de la gente en la ciudad de Bogotá, pero lo está conduciendo hacia atrás. Está eliminando derechos en vez de profundizarlos, ¿cierto? Está quitándole garantías al sistema educativo en vez de fortalecerlas y avanzar más aún. Está tratando de que no toda la gente, el gobierno nacional está diciendo qué significa el cambio en la educación superior pública, garantizar la gratuidad, abrir mayor cobertura, que lo público sea de la mejor calidad, que toda la gente sea acceso. Este man en Bogotá sigue tratando de convencernos que el acceso a la educación superior debe ser a través de financiar, digamos, la demanda y no la oferta. Entonces, son cambios, o sea, estoy poniendo este ejemplo para decir, el hecho de que haya un momento de cambio en el cual la gente quiere que esto se transforme y avance hacia adelante, no significa que quienes estén en los lugares políticos de las tomas de decisión quieran conducir el cambio por el mismo lado donde el pueblo lo está pensando. Pueden decirnos que el cambio es echar para atrás, pueden decirnos, no, sabe que el cambio es quitar derechos, como está pasando en Bogotá. Entonces, mucho cuidado, elegir quién va a ser el próximo gobierno y que ese gobierno sea el pacto histórico, sea esa alianza amplia que busca profundizar estas transformaciones para que el país pueda abrir la puerta que nos deja andar a todos por las mismas avenidas anchas, pues no da igual. Así que necesitamos de verdad concentrarnos, de verdad, y si lo que tú decías, que ese ejercicio sea convencer, salir a hacer pedagogía, transformar la cultura política, que la gente vote por un proyecto político y no solamente por una figura, o no solamente por un intercambio de favores, que es lo que aquí la élite de este país ha sido tan perversa que le ha quitado a la gente hasta su derecho a decidir, que es un derecho muy profundo y muy, ahí sí, las autonomías que tú estabas reivindicando, ¿cierto? Se lo han quitado a la gente, han vuelto el derecho a la decisión un tema de te lo intercambio por un plato de comida, te lo intercambio por un favor, por una hoja de vida, por un puesto. No, nosotros necesitamos dignificar la política muy en lo profundo y de eso también se trata esta disputa. Así que, pues, ese es el reto que tenemos en este tercer momento. Por eso yo digo, los tiempos electorales nos cuentan, pero lo que necesitamos también es ir más allá de solo los tiempos electorales y entender que aquí nos estamos jugando la vida en cómo este país puede florecer o cómo este país, en tanto deseo de cambio, simplemente se puede apagar y que la gente se resigne, y eso es lo que muchos buscan que ocurra. Completamente de acuerdo. Ahí tenemos un lugar de disputa. Te amo, mi bebé. La comida. Aquí está, mi amor. Donkey, este es un secretico. Para los televidentes también. Es pan árabe, un poco de pasta de tomate, queso y cualquier carne fría que ustedes quieran, y tienen una pizza casera, la pueden hacer en sartén o la pueden hacer en horno. Y si tienen hijos, es la perfecta solución. Y si tienen hijos como Abril, también la pueden hacer. ¿Te acuerdas de Abril chiquitica, no? Me acuerdo de Abril chiquitica cuando la vi. Abril Pedro. No, pero imagínate.
¿Te acuerdas que el rollo del nombre de abril viene también de todo este sentipensar del lugar revolucionario? Bueno, ya tengo comida hecha. Ay, No. indio comido, indio ido. ¿Cómo decir de una manera diferente? Algo así como se puede decir más alto, pero no necesariamente más fuerte. O sea, parece imprescindible esa contundencia. El único llamado que yo haría es como el llamado al estar pendientes de que tenemos mucho lumpen en términos del mamertismo tradicional. O sea, tenemos mucha lumpen interna. Tenemos mucha gente que lo único que está aprovechando es el momento electoral de nosotros y que quieren llegar con lo que nosotros hemos construido por muchos años para poder hacer lo suyo. Y esto no es un lugar moral, Donca, o sea, quiero dejarlo claro, no es un lugar moral. O sea, yo no soy de los que cree que si alguien viene y me pega una bofetada, yo tengo que ponerle otra mejilla, aunque sea católico. O sea, si tú vienes y yo estoy en mi tierra y estoy defendiendo mi tierra y tú me atacas, yo te ataco. Si tú usas politiquería, yo uso politiquería. O sea, yo en eso no soy moralista. Yo tengo más el principio de la ética revolucionaria. O sea, yo entiendo también el espacio electoral como un lugar para alcanzar espacios de poder que son de disputa propia y es para sacar a los técnicos que hacían ejecución de política pública en contra del pueblo para que ahora sean técnicos que hacen ejecución de política pública en función del pueblo. O sea, no es un asunto moral. Pero sí hay que estar pendiente porque ellos nos ganan en la praxis en lo pragmático de lo electoral, en lo otro, ¿sí? Como no se dan los debates y no se dan los lugares de disputa que nosotros nos damos alrededor de como nuestro proyecto, cómo se pragmatiza alrededor de esto, sino es como, no, lo importante es alcanzarlo para poder alcanzarle. Lo importante es ser un elegido electoralmente. Porque mucha gente también quiere estar en política porque quiere ser rockstar. Entonces, como no sabe cantar, entonces son rockstar a través de la política. Y creo que vale la pena también como que todo esto está muy claro para que nuestra gente se active y diga, como tenemos 3 momentos de acción, ¿cuál va a ser tu rol en cada uno de estos momentos de acción? Pero también podamos decir como, listo, ojo, porque aquí vamos a tener disputas. ¿Cuántos infiltrados podríamos tener en lo que es la consulta del pacto? Y tenemos que aceptar que entren, o sea, pero ¿cuál es entonces como pilas? Que no se nos metan infiltrados, que no se nos metan los quintacolumnistas, necesitamos que la gente del pueblo se gane estos espacios. Pero ahí también se han venido construyendo unas reglas, digamos, de juego. Yo creo que, claro, ahora, yo pienso que la política, la movilización social, la organización de base, la pedagogía, Mira qué bonito. todos siempre van a ser, digamos, lugares en los que esas cosas van a pasar. Pasa en las familias, pasa en la construcción social en general. Y hasta en TNT. Pasa en todos lados, sí, en los canales de televisión. Pero lo que yo voy es, aquí tenemos un reto y es, digamos que quienes estemos construyendo los procesos, quienes estemos pensando en esa integralidad de la política, quienes estemos pensando en esa importancia histórica de la disputa, pues seamos más y construyamos más fuerte entre nosotros y hacia afuera. En el Pacto Caifaguel, hablando de procesos generacionales, decíamos hay que transformarnos a nosotros mismos para poder transformar el país, ¿cierto? Pero yo digo que en ese nosotros mismos también hay que decir, hay que transformarlos a ellos también. Yo creo que el proceso de paz hizo una cosa interesante, y es que mostró que otra gente, esa gente que muchas veces había estado en el lugar de los privilegios, pues su corazón y su pragmatismo también se dejó tocar por lo que significaba la posibilidad de tener un país sin guerra. ¿Sí? En el estallido social pasó. La gente que hasta un año antes había estado gritando, son terroristas, todas encapuchadas, ¿eh? Estaba en la calle llevando arroz y lentejas a que la gente cocinara en la olla comunitaria y muchos médicos salieron a decir, yo voy a ayudar a que estos pelados no se mueran desangrados en la calle. O sea, yo creo que el sentido de construir cosas en común,
que nos pueden ayudar a transformarnos a todos y a todas, es algo importante también de pensar y nunca resignarnos a que no va a contagiar el otro. Yo creo que hay que pensar en que podemos contagiar el otro en el sentido de también esas otras personas que pueden no ser militantes, que pueden no ser integrantes, que pueden haber sido piltrafas en otros momentos de su vida, se contagien diciendo, oiga, mis hijos también merecen un país distinto. Yo creo que esa bondad en el corazón no hay que perderla sin ser ingenuo ni pendejo. Pero No, yo estoy convencido pues, que pucha, todo lo no que- lo hacemos así, no vamos a lograr transformar porque vamos a entrar nosotros en el juego de ellos, pensando que ahora nosotros tenemos más poder y no obligarlos a ellos a simplemente entender que este juego tiene que cambiar. Yo estoy plenamente convencido que eso es lo que hizo Gustavo con En medio que nos van a dar cachetadas mil. Eso sí, o Bateman. invictos no vamos a pasar, pero Pues tú sabes que ahora Benedetti es Bateman y Bateman es que nos Benedetti. ganen el corazón es importante. Batemanetti. Bateman. Listo. Bueno, mi Donkey, muchísimas gracias por venir. Aquí está, como te lo prometí. Tenemos la pasta que nos enseñó Tito. Tenemos la patica tres quesos de Eli. Tenemos unos salteaditos en pan árabe. Y tenemos la carne término azul en cama de tomate. Esto es todo para compartir. Y con tu sobrina Brit. Muy chévere, muy delicioso, muchas gracias y muy importantes estos debates. Y ahí. Y gracias a los televidentes por quedarse hasta el final. Ay, como tu amor. Nos vemos en el próximo capítulo de A Fuego Alto. A comer, a comer. A comer, a comer. Hoy